Esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a dar comienzo a la clase de lenguaje, comunicación y literatura. El objetivo de hoy es analizar la secuencia de acciones de un cuento y desarrollar el gusto por la lectura. Pero para eso vamos a realizar un recordatorio de clases anteriores. ¿Recuerdan ustedes, niños, qué era un cuento? Muy bien, niños. Un cuento son narraciones breves, orales o escritas en las que se pueden narrar historias ficticias. Y estos cuentos poseen personajes, ¿verdad? Y también poseen una secuencia de acciones. ¿Y recuerdan cuál era la secuencia de acciones? Muy bien, niños. Poseía un inicio en donde se presenta el lugar donde van a ocurrir los hechos, las características de los personajes y el conflicto que se debe resolver durante todo el cuento. En el desarrollo, los personajes actúan para poder resolver el conflicto que se presenta en el inicio del cuento, ¿verdad? Y por último, niños, ¿cuál era la última secuencia? Bien, el desenlace. Es donde se resuelve el conflicto de manera positiva o negativa para los personajes. Ahora vamos a leer un cuento, el cual se llama El oro y las ratas, por Paola Armand. Y ahí podemos ver una imagen. ¿De qué creen que va a tratar? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, niños, ahora vamos a realizar una lectura compartida de este cuento, pero primero que todo, vamos a respirar muy profundo para llenar nuestros pulmones de aire y poder leer de manera fluida. Bueno, comenzamos. Había una vez un mercader que debió emprender un viaje muy largo. Antes de partir, dejó al cuidado de su mejor amigo un cofre lleno de monedas de oro. Pasaron unos pocos meses y el viajero regresó a casa de su amigo a reclamar su cofre. Sin embargo, no se encontraba preparado para la sorpresa que le aguardaba. «Te tengo una muy mala noticia», exclamó su amigo. «Guardé tu cofre debajo de mi cama sin saber que tenía ratas en mi habitación. ¿Quieres saber qué pasó exactamente?» «Claro que me interesa saber», replicó el mercader. Las ratas entraron al cofre y se comieron las monedas. Tú sabes, querido amigo, que los roedores son capaces de devorarlo todo. ¡Qué mala suerte la mía!, dijo el mercader con profunda tristeza. He quedado en la ruina por causa de esa plaga. El mercader sabía muy bien que había sido engañado. Sin demostrar sospecha, invitó a su mal amigo a cenar en su casa al día siguiente, pero al marcharse, entró al establo y se llevó al mejor caballo que encontró. Al día siguiente llegó su amigo a cenar y con mucho disgusto dijo: «Me encuentro de muy mal humor, pues el día de ayer desapareció el mejor de mis caballos. Lo busqué por todos lados, pero no pude encontrarlo». «¿Acaso tu caballo es de color marrón?», preguntó el mercader, fingiendo preocupación. «¿Cómo lo sabes?», contestó el mal amigo. «Por pura casualidad, anoche después de salir de tu casa, vi volar una lechuza, llevando entre sus patas un caballo marrón». «De ninguna manera», dijo el amigo muy enojado. «Un ave ligera no puede alzar el vuelo sujetando un animal tan fornido como mi caballo». «Claro que es posible», señaló el mercader. «Si en tu casa las ratas comen oro, ¿por qué te sorprendes que una lechuza se robe tu caballo?». El mal amigo, muy avergonzado, confesó su crimen, y fue así como el oro volvió al dueño y el caballo al establo. Bueno, niños, ahora vamos a identificar la secuencia de acciones de este cuento. Bueno, ahora vamos a identificar la secuencia de acciones del cuento.
¿A qué creen que pueda aludir la parte azul del texto? Muy bien, niños, al inicio del cuento, ¿verdad? Es allí donde se presentan los personajes y también el conflicto que se debe resolver en el cuento. El texto de color rojo representa el desarrollo del cuento. Encontramos el desarrollo del cuento, donde los actores comienzan a realizar acciones para poder resolver el conflicto que se presentó en el inicio del cuento, ¿verdad? Donde el mercader comienza a realizar diversas acciones, como por ejemplo robar el caballo del establo para que su amigo pudiera contar la verdad. Y de color morado, niños, ¿qué creen que representa? Muy bien, muchachos, el desenlace del cuento, ya que ahí se resuelve el conflicto, donde el mal amigo confiesa su crimen y le devuelve las monedas de oro al mercader, y el mercader le devuelve el caballo al establo, ¿verdad? Es decir, este cuento se resuelve de manera positiva para los personajes. Ahora vamos a realizar una actividad, pero primero vamos a leer en conjunto el cuento de hadas, para poder analizar la secuencia de acciones de este cuento. Vamos a leer el siguiente cuento, que se llama Cuentos de Hadas. Es un fragmento de Pepe Pelayo. Vamos a comenzar. Me sentía feliz. En la nota que envié a Cari pude resumir mis sentimientos sin caer en los extremos, pero me costó mucho trabajo, es verdad. A veces al redactarla ponía cosas como: desde el día que te conocí comprendí que eres todo para mí, bla bla bla. Y rompía el papel. Aquello parecía una declaración de esas que salen en las aburridas películas de amor que ven mis padres. En otras me iba hacia el otro extremo. Oye, Cari, tienes que enamorarte de mí, ¿entiendes? Y bla bla bla. Hacía 1000 pedazos la hoja, un poco más, y le decía que si no se enamoraba de mí, la iba a castigar. Pero al final logré redactarla con mucho tacto, sencilla y bonita. Hasta le rocié unas gotas de perfume. Fue una buena solución la de la nota. Frente a frente, me costaba mucho decirle lo que sentía. Ahora solo tenía que esperar la respuesta. Entonces, me senté a comer mis dulces en el banco del parque, por donde debía pasar Cari. Comencé a prepararme para el encuentro. Cerré los ojos, mientras me imaginaba a ella corriendo hacia mí con el pelo suelto y cara de felicidad. Siempre me embelesaba de esa manera al pensar en nuestra relación. Por eso di un salto de sorpresa cuando me gritó al oído: ¡Oye, bruto! ¿Quién te crees que soy yo? Cari, no entiendo. Escúchame, hada. ¿Cuándo te he prestado alguna rodillera sucia? ¿Cuándo tú me has dado una pelota de fútbol? ¿Cómo? Y te digo más. No permito que te dirijas a mí con ese lenguaje. ¿Por qué razón me enviaste esto, Adalberto? Déjame ver esa nota. ¡Ay, mi madre! Es el papelito que le mandé a Poncho. Disculpa, Cari. Esto no era para ti. La que te escribí. ¡Ay, mi madre! Me voy antes de que Poncho la lea. ¡Chao! Bueno, ahora vamos a identificar la secuencia de acción del cuento. Bueno, nuestra primera actividad es identificar la secuencia de acciones del cuento de hadas. Vamos a identificar el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y esto, niños,
lo vamos a escribir en nuestros cuadernos. Y por último, muchachos, vamos a crear un nuevo final del cuento. ¿Ya? Para ver cómo ustedes, de manera creativa, inventan un nuevo final. Bueno, niños, me despido. Espero que les haya gustado ambos cuentos y hayan aprendido muchas cosas. Nos vemos en otra instancia y cuídense, no olviden quedarse en casa. ¡Chao!